Un solo hueso, una sola costilla y una decisión divina que Adán no tomó, no aprobó y ni siquiera presenció. Dios operó en silencio sobre un cuerpo dormido para crear algo que el hombre no podía producir solo. Y la palabra hebrea que describe lo que Dios hizo esa noche no significa crear, significa algo mucho más perturbador. Esta es la historia del momento que definió todo lo que vino después. Coloca la escena en perspectiva. No había hospitales, no había instrumentos quirúrgicos, no había anestesia desarrollada por siglos de medicina. Había un jardín, un hombre y un Dios que decidió que el momento más importante de la creación no ocurriría con fanfarria, no ocurriría con luz y trueno como en los primeros días, sino en silencio absoluto, mientras el único ser humano sobre la tierra dormía sin saber lo que estaba perdiendo. Génesis, capítulo 2, versículo 21, describe el momento con una precisión que incomoda. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. No sueño normal, no descanso. La palabra hebrea utilizada es tardemá, el mismo término que aparece en Génesis 15 cuando Dios hace pacto con Abraham en visión. El mismo término que aparece en Job cuando la revelación divina desciende sobre los hombres. No era sueño, era estado alterado de conciencia, inducido sobrenatural. Adán no se quedó dormido. Fue puesto a dormir deliberadamente, con propósito, porque lo que estaba a punto de ocurrir no podía ser presenciado por ojos humanos. ¿Por qué? Esa pregunta va a perseguirte durante los próximos minutos, porque la respuesta no está donde la mayoría busca, no está en la anatomía, no está en la biología, está escondida en la gramática de un idioma antiguo, en la arquitectura de una decisión divina que tiene capas de significado que los teólogos llevan milenios desenterrando. Y la primera capa, la más superficial, ya es suficiente para cambiar completamente cómo lees ese texto. Dimensiona el contexto primero. Génesis capítulo 2 presenta una secuencia que la mayoría lee demasiado rápido. Dios forma al hombre del polvo, lo coloca en el jardín, le da una tarea, cultivar y guardar, le da una prohibición, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, antes de cualquier otra cosa, antes de la serpiente, antes de la caída, antes de todo lo que vendrá después, Dios hace un diagnóstico. Génesis 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. En hebreo, lo tov heyot ha-adam levado. No es bueno. La primera vez en toda la narrativa de la creación que algo no es bueno. Los primeros 6 días terminan con Dios viendo que todo era bueno. Tov, bueno, 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 muy bueno. Y de repente, en el jardín perfecto, con el hombre perfecto, sin pecado, sin muerte, sin enfermedad, Dios declara que algo no es bueno. No es defecto del hombre, es defecto de la situación. Y lo que Dios hace a continuación es lo que nadie explica completamente. Presenta a los animales, cada criatura viviente. Adán les pone nombre uno por uno. Y Génesis 2, versículo 20, añade una frase devastadora en su simplicidad. Pero para Adán no se encontró ayuda idónea, no se encontró, como si Dios estuviera buscando junto con Adán, como si el proceso de nombrar fuera también el proceso de descubrir la ausencia. Cada animal que pasaba frente a Adán era otro recordatorio de lo que no existía todavía. Y fue en ese momento, después de ese inventario completo de todo lo que el mundo tenía para ofrecer y no era suficiente, que Dios actuó. Pero falta revelar por qué eligió exactamente ese método. Y la respuesta va a reconfigurar todo lo que acabas de leer. La palabra que Génesis 2 usa para describir lo que Dios hizo con la costilla es wayiben, del verbo baná, construir. No bara, crear de la nada, como en el primer versículo del Génesis. No yatzar, formar como se forma un vaso de barro, como cuando Dios formó al hombre del polvo. Baná,
construir, edificar. La misma palabra usada para construir ciudades, templos, estructuras permanentes diseñadas para durar. Dios no creó a Eva, Dios la construyó, con arquitectura, con intención estructural, con material específicamente seleccionado de un lugar específico del cuerpo de Adán. Y esa elección de material no fue arbitraria, no fue la solución más conveniente. Fue un mensaje codificado en biología que llevaría siglos descifrar completamente, porque la costilla no es cualquier hueso. Observa lo que la ciencia médica moderna descubrió sobre el hueso que Dios eligió. Las costillas son el único hueso del cuerpo humano adulto que posee capacidad regenerativa significativa. Si el periósteo, la membrana que recubre la costilla, permanece intacto durante una extracción, la costilla puede regenerarse completamente en cuestión de meses. Los cirujanos torácicos modernos utilizan este principio en reconstrucciones costales. Dios tomó el único hueso del cuerpo de Adán que podía ser removido sin dejar deficiencia permanente. El hombre perdió algo y no perdió nada, y eso no es accidente quirúrgico. Es teología encarnada en anatomía. ¿Coincidencia? La respuesta que viene a continuación hace que esa pregunta se vuelva imposible de responder con un simple sí. Adán se despertó sin saber exactamente cuánto tiempo había dormido, sin saber lo que había ocurrido dentro de su propio cuerpo mientras dormía. Y lo primero que vio fue a Eva. Génesis 2, versículo 23, registra su reacción. No es descripción, no es análisis, es el primer poema de la historia humana. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En hebreo, las palabras tienen ritmo, tienen metro, tienen la estructura de verso intencional. El primer acto lingüístico de Adán al ver a Eva no fue nominarla como había nominado a los animales, fue cantar. El reconocimiento fue tan profundo, tan inmediato, tan total, que la única respuesta disponible fue poética. Pero hay algo en ese primer poema que la mayoría pasa por alto completamente. Adán dijo, hueso de mis huesos, no hueso de mi hueso, plural, mis huesos, como si reconociera en Eva no solo el material del que fue construida, sino toda su propia sustancia devuelta en forma diferente. Y los rabinos llevan siglos debatiendo esa pluralidad, porque en hebreo el plural de énfasis, etzem meatzamai, no es simplemente gramatical, es declaración de identidad compartida. Adán no estaba identificando la procedencia de Eva, estaba declarando que ella era él, reorganizado, reconstruido, completado de una forma que él no podía completarse solo. Eso cambia completamente la naturaleza de lo que ocurrió mientras dormía. Acompañas ahora la dimensión técnica de lo que la arqueología y la lingüística bíblica han ido descubriendo sobre este pasaje en los últimos 150 años. Porque la historia de por qué Dios eligió la costilla específicamente y por qué eligió hacerlo mientras Adán dormía tiene capas que van mucho más profundo que la anatomía. Y la segunda capa es donde la narrativa se vuelve verdaderamente imposible de ignorar. El texto hebreo de Génesis 2 usa una palabra para costilla que ha generado más debate académico del que cualquier otro término en el capítulo, tsela. La mayoría de las traducciones modernas dicen costilla, pero tsela en el resto del Antiguo Testamento no significa casi nunca costilla, significa lado, flanco. La palabra aparece más de 40 veces en las escrituras hebreas. En Éxodo describe los lados del Arca del Pacto. En Primer Reyes describe los lados del Templo de Salomón. En Ezequiel describe las cámaras laterales del Templo de la Visión. Una sola vez en todo el Antiguo Testamento, tsela es traducida como costilla. Aquí, en Génesis 2. Detente un momento con eso.
Si la palabra correcta fuera lado, si Dios tomó el lado de Adán y no simplemente una costilla, entonces lo que ocurrió mientras dormía no fue una extracción menor. Fue una división, una partición. El hombre original, el Ha-Adam, fue literalmente dividido en dos. Y de esa división emergieron dos seres complementarios donde antes había uno solo. Los eruditos que defienden esta interpretación señalan que Génesis 2, versículo 24, la conclusión del pasaje, tiene sentido perfecto bajo esta lectura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice que se convertirán en algo nuevo, dice que volverán a ser lo que eran, reunificación, no fusión nueva. Y si el sueño de Adán no fue la anestesia para una cirugía menor, y si fue el proceso de una separación que ningún ser consciente podría haber soportado presenciar en sí mismo, presencia ahora lo que los textos rabínicos más antiguos, específicamente el Talmud de Babilonia en el Tratado Eruvin y el Midrash Rabbah sobre Génesis, han preservado sobre la comprensión hebrea de este momento. La tradición rabínica antigua, anterior al cristianismo, conocida como el Aggadá, describía al primer ser humano, el Adam Kadmon, como andrógino, completo en sí mismo pero incompleto en su propósito. Un ser que contenía dentro de sí la potencialidad de dos, pero que no podía realizar ninguna de las dos potencialidades completamente mientras permaneciera uno. Y el sueño profundo, el Tardemá, era el velo necesario para que la separación ocurriera sin que la conciencia humana interfiriera con el proceso divino. Adán no podía estar despierto porque ningún ser puede observar objetivamente su propia división. Y entonces viene la parte que los textos no dicen, pero que la arqueología lingüística ha ido descubriendo en los márgenes. El verbo que describe lo que Dios hizo antes de llevar a Eva ante Adán es wayiben, ya lo vimos, construir. Pero el versículo inmediatamente anterior usa un verbo diferente para describir lo que Dios tomó. Wayikach, tomar, sí, pero en la forma específica que implica selección cuidadosa, no extracción arbitraria. Dios seleccionó, evaluó, eligió, no tomó la primera costilla disponible. Tomó lo que había seleccionado con criterio que el texto no especifica, pero que la gramática indica que existió. Falta revelar lo que eso implica sobre el propósito del sueño. Y es la parte más perturbadora de todo. Porque si Dios seleccionó con cuidado, si Dios construyó con arquitectura, si Dios eligió el único hueso que puede regenerarse, entonces el sueño de Adán no fue conveniencia divina, fue protección divina. Adán fue puesto a dormir no porque Dios necesitara que estuviera inconsciente para operar. Fue puesto a dormir porque presenciar tu propia división, ver cómo lo que eres se convierte en algo que aún no existe, habría sido una experiencia que ninguna mente humana en estado edénico podría procesar sin consecuencias. El sueño era misericordia encubierta como procedimiento. Y eso cambia la naturaleza de toda la narrativa. Observa ahora lo que ocurrió en el cuerpo de Adán durante ese sueño. La medicina moderna ha identificado algo sobre el tejido costal que los escritores bíblicos no podían conocer mediante observación directa, pero que el texto parece anticipar con precisión desconcertante. El cartílago costal, el tejido que conecta las costillas al esternón, contiene condrocitos, células que tienen la capacidad de secretar su propia matriz extracelular y mantener tejido sin vascularización directa. Es tejido que existe en una especie de frontera biológica entre lo vivo y lo estructural, entre el hueso y algo más flexible, más adaptable. Los cirujanos modernos usan cartílago costal en reconstrucciones faciales, en cirugías de oído,
en procedimientos que requieren material biológico que sea simultáneamente firme y moldeable. El hueso que Dios eligió es el único en el cuerpo humano que combina rigidez estructural con flexibilidad adaptativa. No había forma de que el autor de Génesis supiera esto, y sin embargo eligió ese hueso, o más precisamente, el texto registra que Dios eligió ese hueso. Y la pregunta de si esa elección fue informada por conocimiento que el autor no tenía, o si fue simplemente narrativa teológica, es exactamente el tipo de pregunta que mantiene a los eruditos en desacuerdo productivo desde hace siglos. Pero falta el elemento más perturbador, el que recontextualiza todo lo anterior. Adán no preguntó de dónde venía Eva. Esto es lo que casi nadie nota en el texto. Adán despierta, ve a Eva, hace el poema, declara la identidad compartida y no hace ninguna pregunta sobre el procedimiento, sobre el origen, sobre lo que ocurrió mientras dormía. No hay versículo donde Adán pregunte, ¿qué me hiciste? O ¿de dónde viene ella? El reconocimiento fue tan inmediato, tan profundo, tan celular, que Adán supo sin que nadie le explicara. Reconoció en Eva algo que era suyo, algo que había estado dentro de él y que ahora estaba frente a él en forma diferente. El conocimiento no fue transmitido, fue recordado. Y eso sugiere algo sobre la naturaleza del sueño que ningún teólogo ha podido explicar completamente. Que en el estado de Tardemá, Adán fue testigo de su propia división a un nivel de conciencia que no fue registrado en la memoria despierta, pero que quedó grabado en algo más profundo que la memoria. El cuerpo recordó lo que la mente no podía retener. Ahora presencia el precio de todo esto, porque esta historia tiene un costo humano que la lectura devocional rápida casi siempre ignora. Y para entender ese costo, necesitas entender lo que significa ser el único ser humano en la existencia, sin referencia, sin comparación, sin nadie que haya pasado por lo que tú estás pasando, porque eres el primero. Adán experimentó soledad de un tipo que ningún ser humano después de él ha experimentado ni podrá experimentar. Toda soledad humana subsiguiente ocurre en un mundo donde la compañía existe como posibilidad, donde otros seres humanos están presentes aunque no estén contigo específicamente, donde la soledad es ausencia de alguien en particular, no ausencia de toda la categoría. Adán experimentó la única soledad ontológica completa de la historia. No había nadie, no había habido nunca nadie. No había referencia de que pudiera haber alguien, y Dios lo sabía. No es bueno que el hombre esté solo. El diagnóstico divino no era observación accidental, era reconocimiento de una condición que el propio Dios había diseñado como temporal y que estaba a punto de resolver con el método más radical disponible. Pero el costo no termina ahí. Considera lo que significa ser el primer ser humano que experimenta el despertar después de una pérdida que no recordaba haber sufrido. Adán se despierta diferente de cómo se durmió. Su cuerpo cambió mientras dormía. Algo fue tomado de él, algo fue removido, algo fue extraído de su interior sin su conocimiento consciente. Y cuando ve a Eva, no hay angustia, no hay confusión, no hay necesidad de procesamiento. Hay reconocimiento inmediato, lo que eso revela sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad del ser humano de reconocer lo que le pertenece incluso cuando no recuerda haberlo tenido. Es una de las observaciones más profundas que la narrativa del Génesis hace de forma completamente silenciosa. Acompañas ahora al individuo específico que este texto presenta como testigo único de ese momento. No hay nombre para el esqueleto, no hay código arqueológico, hay solo el texto, y el texto describe a un hombre con características físicas que la medicina puede analizar.
Un hombre que había nombrado cada animal de la creación, lo que implica capacidad cognitiva extraordinaria, memoria, categorización, abstracción lingüística. Un hombre cuya biología era perfecta en el sentido de precaída, sin enfermedad, sin degeneración genética acumulada. Y ese hombre, en toda su perfección biológica y cognitiva, experimentó el primer procedimiento invasivo de la historia sobre un cuerpo que nunca había conocido herida, dolor o alteración física externa. El primer ser humano experimentó la primera cirugía sin saber que era cirugía, sin historial médico, sin preparación psicológica, sin recuperación posible de comparar con algo previo. Y Génesis 2. Versículo 21 añade un detalle que la mayoría de las traducciones mencionan pero nadie explica. Y cerró la carne en su lugar. Dios suturó. Dios cerró la apertura. El hombre que despertó no tenía herida abierta. No había cicatriz visible que le revelara lo ocurrido. La intervención fue completa, fue cerrada, fue terminada con la misma meticulosidad con que fue ejecutada. Y Adán no tenía cómo saber, mirándose a sí mismo, que algo había sido removido. La única forma en que supo fue porque lo que fue removido estaba parado frente a él. Eso es lo que el texto registra. Y la pregunta que genera es la más difícil de toda la narrativa. ¿Qué tipo de soledad experimentó Adán en el período entre cuando Dios hizo el diagnóstico de "no es bueno" y cuando Dios actuó? El texto no da duración. No hay versículo que diga cuánto tiempo pasó Adán solo después de que Dios declaró que la soledad no era buena, pero antes de que Eva existiera. Pudo haber sido horas, pudo haber sido más. Y en ese periodo, Adán sabía, porque Dios lo había declarado, que su condición no era buena, sin tener ningún poder para cambiarla por sí mismo. La impotencia consciente ante un problema diagnosticado, pero no resuelto. Esa es la experiencia humana más universal que existe. Y Adán la tuvo primero. Pero el mecanismo que Dios usó para resolver esa impotencia revela algo sobre la naturaleza divina que la tradición cristiana ha estado procesando durante 2 milenios, porque Dios no le explicó a Adán lo que iba a hacer, no pidió consentimiento, no describió el procedimiento, simplemente actuó. Y esa acción unilateral, esa intervención sin consulta previa, ese operar sobre el cuerpo del hombre mientras dormía, podría leerse como violación de autonomía si no fuera por lo que vino después. Adán despertó y reconoció inmediatamente que lo que Dios había hecho era bueno. No hubo necesidad de convencimiento, no hubo período de ajuste. El resultado validó el método de forma tan completa que la pregunta sobre el método se volvió irrelevante. El resultado habló por el procedimiento, y entonces viene la tercera revelación, la más importante, la que recontextualiza todo lo que has escuchado hasta ahora. El sueño de Adán no fue el método más eficiente disponible para Dios. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Creó la luz antes de que existieran las estrellas que la producen. Formó al hombre del polvo. Podría haber creado a Eva del polvo también. Podría haberla creado del aire, del agua, de la nada pura. No necesitaba la costilla de Adán. No necesitaba el sueño de Adán. No necesitaba ningún material previo para hacer lo que quería hacer. Y sin embargo, eligió tomar de Adán. Eligió construir a Eva con material que venía del interior del primer hombre, y eligió hacerlo mientras Adán dormía, en lugar de hacerlo frente a sus ojos con el mismo poder que había creado el universo. ¿Por qué? La respuesta que los teólogos han dado durante siglos es que el método comunicaba algo que la creación ex nihilo no podía comunicar. Si Eva hubiera sido creada del polvo como Adán, sería igual a Adán en origen, pero no habría conexión sustancial entre ellos.
Serían dos seres del mismo tipo, pero sin historia compartida, sin material compartido, sin un punto de identidad que precediera a su encuentro. Al construir la de Adán, Dios estableció una continuidad física entre los dos seres humanos que haría que toda separación posterior fuera experimentada como ruptura, no simplemente como distancia. La unidad matrimonial de Génesis 2, versículo 24, serán una sola carne. No es prescripción, es descripción de una realidad que el método de creación había establecido desde el principio. Eran una sola carne, porque literalmente lo habían sido, y el sueño era necesario para que esa unidad pudiera ser percibida correctamente cuando se restaurara. Si Adán hubiera estado despierto durante la división, habría experimentado la separación como pérdida. Habría visto a Eva surgir de sí mismo y habría procesado ese momento con dolor, con confusión, con el trauma de verse literalmente partido. Al despertar después, viendo a Eva ya completa, ya presente, ya real, la única emoción disponible era reconocimiento, no pérdida, no dolor, reconocimiento. El sueño convirtió la división en regalo. Observa ahora la ironía histórica que este momento generó. Porque lo que ocurrió en el jardín esa noche estableció un patrón que el texto bíblico va a repetir con variaciones durante los siguientes 1500 años. La creación de algo nuevo requiere la entrega de algo que parecía esencial, la pérdida que produce ganancia, el descenso que precede al ascenso, el sueño que precede al reconocimiento. Abraham entrega a Isaac y recibe más de lo que entregó. Jacob lucha toda la noche y despierta cojo pero bendecido. José es vendido y desciende a la esclavitud antes de ascender al trono. El patrón no es accidente narrativo, es la gramática del obrar divino, establecida en el primer acto divino sobre un cuerpo humano, en el primer jardín, en el primer sueño. El método de Génesis 2 es el manual de todo lo que viene después, y la conexión que los eruditos del Nuevo Testamento han señalado durante 2 milenios es imposible de ignorar en este contexto. Primera Corintios capítulo 15 llama a Cristo el último Adán, no el segundo Adán, el último, el que completa la categoría. Y la tipología que el texto establece entre el primer Adán y el último Adán tiene un paralelo en este momento específico que los padres de la Iglesia, desde Tertuliano hasta Agustín, señalaron explícitamente. Adán duerme y de su costado surge Eva, la primera comunidad humana, la humanidad ampliada. Cristo en la cruz. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 34. Un soldado le traspasa el costado y salen sangre y agua. Los padres de la Iglesia vieron en ese costado traspasado el mismo patrón. De la herida del último Adán surge algo nuevo. La Iglesia, la comunidad ampliada del ser humano redefinido. Adán perdió algo de su costado. El último Adán también, y de ambas pérdidas surgió aquello que no podía existir sin ellas. El jardín ya no existe en ningún mapa. Las coordenadas de Génesis 2, el río Pisón, el río Gijón, el río Hidekel, el río Éufrates, han sido debatidas por geógrafos y teólogos durante siglos sin resolución definitiva. El lugar físico donde ocurrió el sueño de Adán y la construcción de Eva es, en el sentido más literal, irrecuperable. Pero el texto permanece. Génesis 2. Versículos 18 al 25, 157 palabras en hebreo que han sobrevivido más de 2500 años de transmisión manuscrita, traducción, persecución y cuestionamiento. Puedes abrir esas palabras hoy y el peso de lo que describen no ha disminuido. El primer diagnóstico divino de que la soledad no es buena, la primera búsqueda que termina sin encontrar. El primer sueño que protege al hombre de lo que no podría soportar consciente. La primera herida que no deja cicatriz.
el primer reconocimiento que produce poesía antes que prosa. Todo eso está en 157 palabras. Y la ironía más devastadora de toda esta historia es que Adán nunca supo lo que perdió, solo supo lo que encontró. El costo fue invisible, el resultado fue inconmensurable. Despertó con menos de lo que tenía y con más de lo que podía haber pedido. Y esa ecuación, perder lo que no sabes que tienes para encontrar lo que no sabías que necesitabas, es el patrón que el texto bíblico va a usar una y otra vez para describir cómo actúa Dios sobre la historia humana. Un solo hueso, una sola decisión, un sueño que duró el tiempo exacto necesario. Y cuando Adán abrió los ojos, la soledad había terminado para siempre.